Hemos estado estudiando las bienaventuranzas, ¿verdad? Están encontradas en el libro de Mateo. Entonces vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Las bienaventuranzas, capítulo 5. Entonces, para recapitular, hemos estado hablando del momento cuando Jesús empezó su ministerio de enseñanza, ¿verdad? Sabemos que Jesús tuvo un momento donde él empezó su ministerio y su tentación, que fue como un momento donde él empezó, un momento donde él básicamente como que se determinó el comienzo de su ministerio, ¿verdad? Entonces, ahorita empieza el momento del ministerio de enseñanza de Jesucristo, y él lo comienza con el Sermón del Monte. No sé si en sus Biblias tienen títulos, pero ahí dice, en Mateo 5 dice el Sermón del Monte, ¿verdad? Y algunos otros tienen también un subtítulo que dice las bienaventuranzas. Entonces, Jesucristo empieza con las bienaventuranzas hablándole a un grupo de personas que se relacionaban mucho con lo que estaba diciendo el Señor. En las primeras 2 semanas estuvimos hablando, vamos a leer entonces Mateo 5, 1 al 3. Y cuando vio la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Podemos ver aquí que de todos los que estaban siguiendo a Jesús, sus discípulos se acercaron más cercanamente a Jesús. Entonces, de hecho, en Lucas, que está narrando la misma historia, dice que los ojos de Jesús se dirigieron hacia los discípulos. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que el Sermón del Monte y las bienaventuranzas están dirigidas para los creyentes. Las bienaventuranzas están dirigidas para aquellos que han decidido seguir a Cristo. Entonces, para nosotros, ¿qué significa? Bueno, este sermón, esta enseñanza, estas bienaventuranzas son para nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a leer cómo empezó Jesús, diciendo, y abriendo su boca les enseñaba, versículo 2, diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Habíamos visto en la primera semana que los pobres en espíritu eran aquellas personas que se sentían necesitadas, incapaces de poder cumplir con demandas. Muchos de los que estaban escuchando a Jesús eran pobres físicamente, ¿verdad? No tenían absolutamente nada. En ese momento, en los tiempos de Jesucristo, un pobre no es como el pobre del que hablamos hoy en día. Un pobre que hablamos hoy en día tal vez sí puede comer por ahí, tal vez sí tiene un lugar por ahí, una casa. El pobre en aquellos momentos no tenía absolutamente nada y no era absolutamente importante para la sociedad. Entonces, cuando él decía bienaventurados, o sea, bienaventurados significa felices, dichosos, gozosos, los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Les está diciendo, ustedes, los que se sienten no importantes, ustedes los que sienten que no valen nada, que están necesitados, de ustedes es el reino de los cielos. Sean felices, de ustedes es el reino de los cielos. Y lo que habíamos determinado la semana pasada es que los pobres en espíritu eran personas que sienten su necesidad de Dios, personas que sienten de que son incapaces por sí mismos de agradar a un Dios santo. Después nos veíamos a la segunda bienaventuranza, que era el versículo 4. Lo leemos ahí, dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces estamos notando que con estas bienaventuranzas hay un progreso lógico ahí. Primero están los pobres en espíritu, aquellos que se sentían incapaces de agradar a un Dios santo. Y Jesucristo les decía, bienaventurados son, porque ellos es el reino de los cielos. Había una promesa, de ustedes es el reino de los cielos. El Señor los recibirá en su hogar, ¿verdad? Habíamos hablado de que los pobres en espíritu eran los que se sentían vaciados de sí mismos, los que se sentían vaciados para que solamente el Señor les llenara, ¿verdad? El contrario de un pobre en espíritu es un rico en espíritu. Es alguien que no se siente necesitado, es alguien que dice, no ocupo leer mi Biblia, yo creo que yo no estoy pecando, yo estoy bien, no ocupo orar, no ocupo hacer nada, porque la verdad es que yo puedo todo. Ese es el contrario, ¿no? El pobre en espíritu es el que siente una necesidad constante de que necesita al Salvador, y a él le dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero por consiguiente, el versículo 4 es, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como resultado
de sentirse pobre en espíritu, como resultado de sentirse necesitado del Señor, después viene un lloro, viene un lamento por el pecado del mundo, un lamento por la caída del hombre y un lamento por el pecado de uno mismo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido muy lamentados por el pecado nuestro, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido muy tristes por lo que hemos hecho, cómo hemos traicionado al Señor y a otras personas? Después de habernos sentido vaciados como pobres en espíritu, dice que el resultado es de llorar, de lamento. Y Jesucristo les dice, bienaventurados ustedes, felices son ustedes los que lloran, porque serán consolados, no solamente aquí en esta vida, por medio del consuelo de Jesucristo y su palabra, sino en la vida que está por venir, ¿verdad? O sea, tiene una promesa que se cumple en dos lugares, se cumple aquí y se cumple en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que sienten lamento por el pecado propio, porque ellos serán consolados. Y hoy venimos entonces a hablar de los bienaventurados, no sé cómo los dice en su Biblia, el versículo 5, pero yo tengo la versión de las Américas, el versículo 5, los mansos dice. Entonces, no los mensos, ¿verdad? Ah, bueno. La mía dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas, o a veces a nosotros mismos, que decimos, ¿cuántos hemos escuchado que a veces escuchamos a las personas decir, sí, yo soy una persona muy humilde? O a veces escuchamos a otros que decimos, yo soy una persona muy humilde, pero si nos ponemos a pensar, la humildad es una virtud. Pero la definición de la humildad es que uno no se otorga nada a uno. Entonces uno se contradijo uno mismo cuando dijo que es humilde. Desde que lo dice ahí se terminó la humildad. Pero nosotros obviamente decíamos tener esa virtud de humildad, ¿verdad? De mansedumbre, humildad. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué es el caso de que al minuto de que usted dijo, soy humilde, ya no es humilde, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que buscar humildad, ¿verdad? No por palabras, sino por hecho también, ¿verdad? Pero vamos a ver eso. Entonces, esta semana continuamos con la tercera bienaventuranza y recordamos las últimas dos en orden de la vida cristiana. Los pobres en espíritu reconocen su necesidad e impotencia delante del Dios Santo. Él estudia la condición humana ante la perfección de Dios y aprecia profundamente la gracia de Dios a pesar de su pecado. El cristiano pobre en espíritu deja vaciarse de sí mismo para que lo único que se llene es el espíritu de Cristo. Continuamente los que lloran al ver su pobreza en espíritu, la reacción consecuente es lamentar la caída del hombre, el pecado que existe en el mundo y por consiguiente el pecado que permanece en sí mismo. Entonces estos son las bienaventuranzas, ¿verdad? Son bendecidos, felices porque su gozo está basado en la roca de Cristo. O sea, es como una paradoja porque básicamente nos están diciendo, puedes ser feliz cuando estás triste. Eso es interesante. Puedes ser feliz cuando estás triste. Pero la palabra ahí es gozoso. Uno puede estar gozoso mientras está triste. Uno puede estar basado en la roca de Cristo mientras está lamentando. La recompensa va más allá del consuelo temporal que nos beneficia en esta vida, sino que también los beneficios son encontrados en la eternidad. Muchos de los oyentes originales del Sermón del Monte eran pobres y personas que no eran importantes para la sociedad de su tiempo. Bajo el control del Imperio Romano, la esperanza de un nuevo reino les sonaba como agua fresca en un día caluroso, y por ende tenían una sed de pertenecer a un reino renovado. Los pobres nunca se imaginaron que podrían pertenecer a un reino eterno, porque los que lloraban se imaginaban ser consolados más allá de su condición. Pero estas eran las promesas que el Señor Jesucristo les hacía a sus seguidores, desafiando los obstáculos actuales y poniendo un reino de opuestos en la que la riqueza está en medio de la pobreza, en el que el consuelo está en medio del lamento. Muchos de ellos quizá no comenzaban a comprender este concepto, ya que su sociedad les exigía lo contrario. Pero la clave estaba en que el reino no era temporal, sino eterno. Y la pobreza no era material, sino espiritual. Y la bienaventuranza no era condicional, sino incondicional. Entonces es de darse cuenta que va más allá de lo temporal. Es una pobreza no física, sino de espíritu. Es un lamento no solamente por las situaciones, sino es un lamento por el pecado del mundo, por el pecado de uno mismo, por sentirse necesitado de él.
Ahora vemos ahora la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán el reino o la tierra. Vamos a ver qué es la humildad. Necesitamos saber es que esta palabra en griego, que está escrita aquí en el lenguaje original del Nuevo Testamento, es el griego, es la palabra praus. Praus. P-R-A-U-S. Y entonces se define como gentil, humilde o manso. O sea que si ustedes ven la palabra manso, humilde o gentil, es básicamente se usa de una manera similar en la Biblia. Gentil, humilde o manso. Esa es la palabra. Ahora, estas tres palabras se usan intercambiablemente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, ahora escuchemos lo que la Real Academia Española nos dice de la humildad. Es interesante que en un recurso secular nos diga algo bien atinado acerca de la definición de la humildad. Dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar acuerdo con este conocimiento. Se lo leo otra vez. La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar acuerdo a este conocimiento. O sea, el que no es humilde está haciendo cosas, acciones que van más allá de sus limitaciones. La persona humilde es la que reconoce sus limitaciones y actúa conforme a ello. Entonces, esa es una definición muy interesante, porque la definición es acertada en decirnos que la persona humilde reconoce sus limitaciones y por ende actúa de acuerdo a este conocimiento. Suena muy parecido a lo que hemos venido mencionando acerca de cómo cada bienaventuranza está conectada de manera consecuente. O sea, el pobre en espíritu y el que lamenta reconocen su condición, y ahora se nos dice que el humilde actúa conforme a ese conocimiento. O sea, ahí es donde viene el progreso. Después de que el pobre del espíritu reconocía su incapacidad delante de Dios, después se lamenta por ese aspecto y camina después en humildad, reconociendo su estado. ¿Y qué deja eso? Que sea Jesucristo el que brille. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que Jesucristo brille en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Amén. Y por ese sentido, sentirse vaciado de uno mismo, pobre en espíritu, es lo que deja que el Espíritu Santo es el que actúa en vez de uno mismo. Porque si somos sinceros, levante la mano el que no es pecador. ¿Verdad? Todos somos pecadores. Y pecamos hasta en saber o en pensar de que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. De que podemos levantarnos en la mañana y te dejo, Señor, ahí en el cuarto y ya me voy para el trabajo. ¿Verdad? No, sino que bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que son humildes, porque ellos son el reino de los cielos, porque ellos heredarán la tierra. Sentirnos necesitados de Él. Vea, había un teólogo que se llama Martin Lloyd-Jones que define la humildad de esta manera. La mansedumbre, y acuérdense que los estamos usando, mansedumbre, humildad, ¿verdad? La mansedumbre es esencialmente una visión verdadera de sí mismo, o sea, una visión verdadera de sí mismo, o sea, que uno tiene una definición hipócrita de uno mismo muchas veces. Y ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Pero es esencialmente una visión verdadera de sí mismo, expresándose en actitud y conducta con respecto a los demás. Por tanto, es dos cosas. Es mi actitud hacia mí mismo y es una expresión de eso en mi relación con los demás. Ves que inevitablemente es lo que consigue ser el pobre el espíritu y al lamentar. Nadie nunca puede ser manso y humilde a menos que sea pobre en espíritu. O sea, es un paso después del otro, ¿verdad? Nadie nunca puede ser manso y humilde a menos de que se haya visto a sí mismo como un vil pecador. Estas cosas tienen que venir primero, pero cuando tengo esta visión verdadera a mí mismo, en términos de pobreza de espíritu y de lamento por mi pecado, me veo obligado a ver que debe haber una ausencia de orgullo. O sea, lo único resultado que puede haber en ver mi propio pecado y ver mi incapacidad delante de Dios es humildad. Ese es el único resultado que uno puede tener. Señor, no hay nada en lo que yo me puedo gloriar, no hay nada de lo que soy capaz. Y eso no es baja autoestima, eso lo vamos a hablar ahora también. No es que no nos vamos a estimar porque somos hijos de Dios, pero es el sentir constante de necesidad. Y eso lo vamos a ver ya ahorita.
El hombre manso no quiere hacer esto. Él se siente avergonzado por esto. El hombre manso no exige nada para sí mismo. Él no toma todos sus derechos como reclamos. ¿Cuántas veces, hermanos, sentimos nosotros que tenemos derecho a todas las cosas? Yo todo el día en el trabajo, cuando yo estoy trabajando, pero no es justo que él se vaya más temprano que yo, no es justo que él es. Para nosotros, ¿cuál es ese sentir que sentimos de que tenemos derecho a algo? Hermanos, lo único que nosotros teníamos derecho era a la condenación eterna. Pero Jesucristo por su gracia nos salvó, nos limpió, nos hizo nuevas personas. Y ahora somos de Él. ¿Qué merecemos? Nada. Pero este concepto es el que nos llena más de gozo. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, la vida no es justa. ¿Cuántos pueden decir en este momento que la vida es justa? Que la vida les está dando todo lo que quieren. No. Siempre va a haber desaliento tras desaliento tras desaliento. Pero lo único que nos va a ayudar es estar establecidos en una roca que no se mueve. En la roca de Jesucristo. Conociendo nuestra necesidad de Él primeramente. Porque cuando nosotros nos confiamos en nosotros mismos vamos a fallarnos. Nosotros mismos nos vamos a desalentar. Y de necios nos levantamos todos los días y todavía pensamos que somos capaces de hacerlo y nos desalentamos y es un círculo que nunca para. Así que esta es la esencia de las bienaventuranzas, de sentir nuestra necesidad del Salvador diaria y hasta cada momento, momentáneamente. Ahora, esta cita nos lleva a mirar más cercanamente la actitud de Jesucristo. La palabra nos declara en Mateo 11:29, que es lo que dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, el ejemplo mayor que podemos ver en cuanto a humildad fue Jesucristo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí. O sea, básicamente Él está diciendo ahí: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Queremos ver un ejemplo de humildad? Veámosla en Jesucristo. ¿Y cuál versículo nos explica ese ejemplo de humildad? Filipenses 2, del 3 al 11. Vamos a ver entonces el ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que han caminado con humildad, pero obviamente vemos el ejemplo mayor, ¿verdad? En este momento, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del versículo 3 al 11. Mi versión es un poco diferente, pero leamos juntos. Bueno, no lean en voz alta, yo la... pero vamos a... porque si hay 3 versiones, entonces parece una conversación en la feria. Ok, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Entonces lo que nos está diciendo Pablo aquí en esta carta es: ok, muchachos, no hagan nada por su cuenta propia. Un día yo estaba manejando y yo estaba pensando en este versículo y yo decía: ¿cuántas veces al día yo hago cosas para mi propio beneficio, para mi propia ganancia? ¿O de cuántas cosas me restringo? ¿O de cuántas cosas me detengo para mi propia ganancia? Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. ¿Cuántos caminamos todos los días pensando en eso? Que con el interés de los demás. No, yo no. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, y aquí es donde se ve la humildad, aunque existía en forma de Dios, Jesucristo siendo Dios, consideró ser igual a Dios como algo ser igual a Dios como algo que aferrarse. O sea, Él no dijo: porque soy igual que Dios, no voy a ir a salvar al mundo. No, Él no dijo eso. Sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, obedeciéndose semejante a hombres. Jesucristo vino y tomó una forma de hombre. O sea, es como decir uno que usted ve un poco de hormigas y usted puede majarlas cuando quiera y mueren cuando quiera. Siendo tan grande y tan poderoso, usted dice: las amo tanto, voy a hacerme una hormiga como esas hormigas. Y voy a dejar que esas hormigas me escupan. Y voy a dejar que esas hormigas me crucifiquen. Y voy a dejar que esas hormigas me insulten y me maten, para demostrarles el sacrificio grande que he hecho por ellos. Eso es humildad. Eso es humildad. Ahí dice:
y hallándose en forma de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Él es Jesucristo, Señor, para gloria de Dios Padre. Él hizo eso para que confesáramos a Jesucristo. Vean el ejemplo primordial de la humildad. Dios, Jesucristo siendo Dios, Él nunca perdió su divinidad, Él siguió siendo Dios, pero tomó la forma de hombre para que los hombres los mataran, los humillaran, los escupieran, y para que muriera y resucitara, para ser exaltado y para que nosotros tengamos la salvación. ¡Qué ejemplo! ¿No? ¡Qué ejemplo! No hagáis nada por egoísmo o vanagloria, sino que en actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Esa fue la exhortación de Pablo, y después nos daba, ¿cuál ejemplo les doy? El de Jesucristo. ¿Qué ejemplo más asombroso el que debemos de seguir? Dios vino a ser hombre a caminar entre nosotros para darnos su vida. A pesar de ser todopoderoso y todo conocedor, Él fue obediente al punto de morir muerte de cruz. El profeta Isaías nos dice esto en el capítulo 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Imagínense, Dios Jesucristo en la tierra podría decir, basta. Y todos se podían morir, los que estaban crucificándole, y todos podrían huir de los que estaban. Él podía decir algo con una sola palabra, y todo pararía. Sino como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. ¿Qué ejemplo de humildad tenemos nosotros, hermanos, con Jesucristo? Esta humildad se trata de rebajarnos a nosotros mismos para que la gracia de Dios resplandezca en nosotros. Nuestra meta diaria es llevarle gloria a Dios y su poder. Si nos jactamos de realizar esto por nuestra propia cuenta, el nombre de Dios no sería exaltado, y de hecho sería una y otra vez imposible llevar una vida que represente la magnificencia del Señor. Entonces reflejamos y pensamos acerca de cómo debemos hacer esto. Y aquí un par de pensamientos. Primero, consideremos a otros como mayores que a uno mismo. Es difícil. Yo no me levanto todas las mañanas diciendo, voy a ir al trabajo hoy a pensar que todos son mayores que uno mismo. Aquella señora que me grita, aquel señor que me humilla, aquel señor que me... Voy a pensar que son mayores que... Voy a pensar lo mejor de ellos. ¿Cuántos nos levantamos en la mañana pensando en eso? No, pero Pablo nos lo dice. ¿Y cuál es nuestra inspiración? El ejemplo de Jesucristo. Siendo Dios, vino a ser hombre, fue humillado, escupido por su creación para nuestra salvación. Cuando pensamos en el Evangelio todos los días, nos va a inspirar a caminar, nos va a inspirar a que considerar a otros como mayores que uno mismo. Lo segundo, entonces lo primero es considerar a otros como mayores que a uno mismo. Lo segundo, piensa poco en ti mismo y mucho en otros. Es difícil también, ¿verdad? No estamos hablando de ser complacientes con nuestro prójimo o hacer solo cosas para satisfacerles. Hay una manera piadosa de tener en mente el beneficio del prójimo por encima de nuestro. Número 3, piensa mucho en tu condición. Como lo hemos repetido, el caminar en santidad debe preceder una actitud de pobreza espiritual y de lamento por el pecado. Al meditar en esto, será más incesante nuestra hambre por el auxilio diario del Espíritu de Dios. Pero este duro caminar de mansedumbre también está alimentado por la promesa encontrada en la bienaventuranza, porque ellos, ¿qué es lo que dice la promesa? Ellos heredarán la tierra, dice Mateo 5, ¿verdad? La naturaleza opuesta a este sermón declara que los que caminan con gentileza y humildad son los que serán recompensados por el reino. Recordemos que para los oyentes de aquel momento, la actitud para tomar un reino seguramente es contraria a la de humildad. Hay que ser agresivos, hay que ser orgullosos, hay que tener beneficio propio para poder heredar una tierra. Pero esto no es lo que nos dice Jesucristo. Nos dice que el reino eterno propuesto por Jesucristo no funciona de esa manera. El que es fuerte, Dios mismo nos representa y gana esas batallas por nosotros. Él es el que gana nuestras batallas, no nosotros, ¿verdad? Salmo 147:6 dice, el Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. La esperanza encontrada aquí es una vez más con miras a la eternidad, y esta en la promesa eterna. Cuando nosotros pensamos en la promesa eterna, esto debe ayudar nuestro presente. Pensar en la promesa eterna,
en el reino de los cielos debe ayudar nuestro caminar presente. Asimismo, vosotros los jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Han escuchado este versículo? El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, pensemos en esto. Cada día, como creyentes de Jesucristo, hay una gracia del Señor que está ahí disponible para nosotros. Para que no es creyente no hay nada pero pecado. Para que es creyente hay una gracia, una oportunidad hay todos los días una oportunidad de agradar al Señor. Todos los días hay una oportunidad de ser libre de pecado. Todos los días hay una oportunidad de compartir el Evangelio. Todos los días hay una oportunidad de considerar a otros más que uno mismo. Y tenemos que estar conscientes de que esa gracia está disponible para nosotros. Dios le da gracia al humilde, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado meditando. Para terminar, hay un poema que fue escrito por un profesor escocés que quiero compartírselos, muy hermoso, que da una imagen clara de lo que debemos entender acerca de la humildad. Dice así: Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me has traído al valle de la visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas, cercado de montañas y de pecado contemplo tu gloria. Ahora escucha esta parte. Déjame entender por la paradoja que el camino para abajo es el camino para lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, y cuando más profundos los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza y tu gloria en mi valle. Amén.